Huancavilca y contrapunto con el licenciado Jorge Escobar y este servidor Edison Casañas. Ahora corresponde hablar de esta actualidad que obviamente nos preocupa a todos. Últimamente en estos últimas horas y días, la gran mayoría de las personas andan con un picor en la garganta, algo de fiebre, dolor de cabeza, síntomas de aquel que se llama como trancazo, y la gente por las dudas se hace un hisopado y ahí se sabe si en verdad es una cosa gripal momentánea y de COVID, que es otro tema que sigue preocupando porque las tasas se están doblando. Para hablar con propiedad y obviamente con datos oficiales, está con nosotros el doctor Carlos Farhart, a quien damos la cordial bienvenida. Él es epidemiólogo. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo usted nos escucha? Bienvenido a Huancavilca. Buenos días, los escucho muy claro y muchísimas gracias por la gentileza de su invitación. El aumento de casos de COVID, una situación en hospitales, las pruebas PCR, la vacunación en Guayaquil, usted que está ahí donde las papas queman, ¿cómo lo percibe? ¿Cómo lo siente, doctor? Bueno, con mucha preocupación, porque desde hace unas semanas atrás estamos viendo la tendencia al alza ya muy sostenida y no leve precisamente. Ya tenemos un alza importante de semana a semana en cuanto al número de casos. La estabilidad de camas UCI todavía se mantiene, estamos con 52 pacientes en UCI, pero otro punto que nos preocupa es que ya no están muriendo 2 o 3 personas por día, sino 5 por día. Y más allá del número, también estadísticamente está marcada una tendencia al incremento. Entonces realmente eso nos preocupa. Nos preocupa porque todavía no tenemos el impacto del fin de año, ¿no? Las personas que se movilizaron masivamente a las playas, que no practicaron ninguna norma de bioprotección y seguridad, que estuvieron en bares y discotecas en la península de Santa Elena, en Salinas y playas. Ese impacto no lo vemos todavía, eso recién lo vamos a ver al final de esta semana y la siguiente. Entonces el tema y el panorama es bastante preocupante. En cuanto a vacunación, sí está aumentando el flujo de las personas preocupadas por vacunarse, pero mucho más es el flujo de las personas que se divertieron, que ahora están preocupados tratando de hacerse pruebas para ver si adquirieron o no el virus. Pero en todo caso, ya le resumo, situación muy preocupante, personas que están empezando a vacunarse, sobre todo con refuerzo, gracias a que ya se abrió el abanico y no solamente se está poniendo refuerzo a las personas que tienen más de 60 años, sino ya a todas las personas. Hay un grupo también importante de personas que, dándose cuenta del problema de salud que estamos viviendo, están acudiendo para vacunarse. Sin embargo, todavía no es un flujo mayoritario o de la misma naturaleza que tuvimos meses atrás, ¿no? Pero estamos en eso. Por un acto personal, ayer estuve con mis dos hijas, que tienen 19 y 21 años, porque amanecieron afectadas en su garganta, en su cuerpo, en su malestar, y las llevé a un centro médico que a propósito lo voy a anunciar, así como hay Mediglobal y otros tantos lugares así, estaban abarrotados y la gran mayoría con síntomas aparentemente gripales. Y obviamente el médico de turno de cabecera lo primero que les hace un chequeo y les dice, por si acaso, hágase la prueba PCR. La gran mayoría se hace la prueba y vamos a la farmacia a las pocas horas de haber recibido ya la auscultación. Y oh sorpresa, también en las farmacias estaban abarrotadas y ciertos productos estaban ya terminándose. Tenía que uno volver al siguiente día. Doctor, esa parte obviamente que puede confundir a las personas con estos síntomas parecidos al COVID, ¿puede traer de pronto un pánico, un susto, un contagio rápido? Por supuesto que sí. A mí me preocupa mucho el hecho de que las personas, en lugar de preferir un diagnóstico médico, ocultan a una farmacia para que le digan qué pueden tomar cuando presentan un síntoma respiratorio. En la actualidad estamos viendo muchos pacientes con el virus de la influenza estacional y son bastantes también. Ya el Ministerio de Salud Pública denunció, informó, comunicó que también hay H1N1, H3N2, que son
virus respiratorios. Hay el virus sincitial respiratorio, adenovirus que están circulando, y también el SARS-CoV-2 con todas sus variantes aquí en Guayaquil. Nos preocupa la Delta y nos preocupa la Omicron. Entonces, la única forma de descartar si el paciente tiene o no COVID, que es lo que más nos preocupa a todos, es que un médico haga la ocultación necesaria, haga el examen necesario, una historia clínica perfectamente detallada, un buen examen físico, ordene la prueba y de esa manera sí salir de la duda. Si no tiene COVID, se da un tratamiento sintomático, y si tiene COVID, obviamente aislamiento y también tratamiento sintomático, pero por lo menos ya sabemos que tiene ese paciente la enfermedad. Y me preocupa, porque también lo viví, que hay muchas personas en la farmacia, como usted dice, que van a preguntar: me duele la garganta, ¿qué puedo tomar? Y el dependiente de la farmacia le dice: tome tal medicina, una, dos, mal medicado, ¿no? Mal prescrito. Entonces, eso para mí es sumamente grave. Agreguémosles también que esta es la fecha donde comienzan a aumentar los números, el número de casos de dengue. Y si medicamos mal a un paciente con una sintomatología que lo podemos confundir, lo podemos complicar. Entonces, el aumento de casos por un lado, el hecho de que las personas no acudan donde un especialista y vayan a una farmacia o le hagan caso al vecino, son situaciones que complican este panorama. Y el día 2 de enero, y con esto finalizo yo la respuesta, el día 2 de enero, que fue un día de domingo, yo me movilicé y pasé muy cerca de un laboratorio privado y era una cola de carros interminable. Llamé al director de este laboratorio a ver qué es lo que estaba pasando, me contestó luego de muchos intentos y me dijo que sí, que había muchos pacientes con síntomas respiratorios, pero que también había muchísimos pacientes que habían estado en fiestas y que regresaban para ver si habían contraído el virus. Entonces, se está dando toda esta situación en Guayaquil y esta confusión hace que se cree un terreno fértil para la proliferación del virus y que tengamos cada vez más casos. 7 de la mañana con 41 minutos, el doctor Carlos Farajat, epidemiólogo y aparte, director de la Mesa Técnica de Salud en el COE Cantonal de Guayaquil, está aquí en Contrapunto. Doctor, un gusto saludarlo de nuevo. Ayer estuvimos en su conferencia de prensa y ustedes no solo daban cuenta de lo preocupante de la situación, sino que el ingeniero Alan Jacay decía: lo que buscamos es evitar pasar de la alerta 2 a la alerta 3, cuando Guayaquil había demostrado un poco más de disciplina, al menos versus Quito, imagínese, doctor. Y luego de aquello, pues, está esta nueva variante, ¿no? La flurona, que aparece en España y que, según lo que se ha informado, es una coinfección, es decir, la fusión entre una gripe de una intensidad significativa con el COVID. No hay aún estudios o información certera sobre qué posibilidades o qué incidencia sobre su sintomatología más la letalidad existe en torno a flurona, pero ¿qué nos puede decir usted, doctor? Porque, claro, parecería que no salimos de Delta menos de Omicron y ya tenemos a flurona. Mire, muchísimas gracias, porque hay que aclarar mucho sobre esta flurona. Primero, la flurona no es un virus, ¿no? No es un virus producto de la unión de dos, no. La flurona es una coinfección, es decir, al cuerpo de estos pacientes ingresó el virus de la influenza y también ingresó el virus del COVID. Entonces estaba batallando contra dos agentes patógenos, parecido al famoso COVID-dengue, y que no es un solo germen patógeno, son dos, un paciente que tiene por un lado el SARS-CoV-2 y por otro lado el dengue. Y es bueno aclarar esto porque la coinfección existe, no solamente en este caso. Un paciente puede tener dos gérmenes patógenos que los están atacando. Estados Unidos inclusive hizo la aclaración que el año anterior, 2020, ya habían tenido ellos pacientes con COVID-19 y que también habían experimentado influenza. Entonces, esta infección no se da realmente ahora. Es un proceso biológico natural cuando dos agentes patógenos entran al mismo tiempo en un cuerpo humano. Ahora, obviamente que dependiendo de la intensidad, el problema es que puede causar síntomas mucho más graves, y si el paciente no está en un buen estado de inmunocompetencia, entonces podría ser más grave la situación. Pero no es un virus, es realmente una coinfección.
Es decir, tampoco es una variante entonces, doctor, es una No, coinfección. exactamente, no es una variante. Se está anunciando una nueva variante, también nace en el África, que no le han dado nombre todavía y que tiene más de 40 mutaciones y vuelven a ser en el mismo continente. En un continente donde la cobertura de vacunación es muy baja, donde la transmisión es muy elevada. Y el virus normalmente en su evolución normal trata de mutar para hacerse más fuerte. Y esa mutación es más frecuente justamente en los sitios donde hay más transmisión. Entonces, la lucha global contra el COVID-19 debería enfocarse también a lograr en estos países donde hay una baja cobertura, aumentarla. Para esa manera cortar la transmisión y cortar la posibilidad de que aparezcan nuevas variantes. Sobre la última que le acabo de mencionar, no se conoce mucho. Recién la OMS la está estudiando, tiene apenas 1 o 2 días de haber aparecido. Vamos a ver qué nos dice el personal técnico y el panel de expertos que ellos tienen sobre esta nueva variante. El doctor Carlos Farhat está acá en Contrapunto. Si bien ustedes han hecho la alerta, ¿no?, la advertencia, hay otros aspectos que muchos se preguntan, doctor, ¿por qué aún desde Guayaquil no se toman decisiones? Hablo específicamente de la transportación pública urbana. ¿Por qué? Porque usted conoce bien el alto flujo de personas que hay allí y a pesar de aquello, pues aún no se toma la decisión de exigir el carnet de vacunación como sí se lo hace para ingresar a centros comerciales, a restaurantes o a sitios de mayor afluencia de público. Ayer el COE Nacional dio una disposición en ese sentido en torno al ingreso de pasajeros en las distintas modalidades de transportación, pero eso es una cosa. Lo que yo le pregunto es sobre la transportación urbana. Lo último que dijeron tanto el vicealcalde José Sánchez como el mismo Alan Jacay, quien es el secretario de Gestión de Riesgos y el titular del COE cantonal, era que no descartaban más adelante tomar decisiones. Ante esta situación, ¿creen ustedes que ya es hora de analizar esa posibilidad? Sí, hay que analizarla, hay que analizar la parte legal también de esta situación. Se están haciendo los estudios, yo soy una parte del COE cantonal, ¿no? La parte de salud que aporta con datos y que puede dar sugerencias. Y sé que el COE cantonal ya está tratando esto con los directivos de la ATM para tomar una decisión al respecto. Y vamos a ver en las próximas horas o días qué decisión se toma. Pero por lo pronto, nosotros tenemos un agravante aquí en Guayaquil, que no todos los buses están circulando. Entonces, eso significa que hay menos buses, no solamente Metrovías, sino menos buses de la transportación normal en el cantón, y por lo tanto siempre se van a llenar más de personas. Ese es el gran inconveniente también contra el que tenemos que luchar. Pero estoy de acuerdo, no nos queda otra, hagámoslo de una manera segura, ¿no? Utilizando la mascarilla, estando vacunados. Eso lo estamos estudiando. Yo ya sugerí algo con respecto a esto, ejercer mayor control en la transportación urbana. El COE cantonal lo está analizando y está en contacto directo con ATM. Veamos, esperemos un ratito a ver qué decisiones se toman. Doctor, sí, solamente la última inquietud antes de que continúe Sí. Edison Casañas. Ayer publicaban la nueva cifra de los casos Omicron, que subieron de 24 a 68. Hay quienes se muestran incrédulos, incluso varios médicos afirman que en menos de 10, 15 días han conocido casos de sospecha o bajo sospecha de Omicron en los últimos días en sus consultorios. Finalmente, ¿ustedes creen que esas son las cifras que se pueden constatar o eventualmente este valor debería de subir? Yo pienso que hay mucho más Omicron de lo que se conoce o de lo que oficialmente se dice. Pero que hay algo importantísimo que hay que destacar. Ya estos pacientes que tienen Omicron no solamente son pacientes de Pichincha o de Quito y de Guayaquil, ya son de otras provincias. Entonces eso significa que hay una transmisión comunitaria porque no hay nexos entre estos pacientes que ahora ya oficialmente han tenido Omicron. Entonces eso significa transmisión comunitaria. Y siendo el Omicron más transmisible que las otras variantes, pues seguramente hay muchísimos más pacientes con Omicron, y esto ha sido denunciado por médicos privados y nosotros también hemos visto. Hemos visto pacientes que un laboratorio privado que tiene la capacidad para secuenciar nos informa que tiene Omicron. Por supuesto que esto tiene que ser luego confirmado por el Ministerio de Salud Pública porque esa es la norma del procedimiento.
pero es un laboratorio que se va a hacer bien las cosas. Entonces hay mucho más Omicron. 64 pacientes con Omicron en el país, más allá de estar dispersos, que nos indica una transmisión comunitaria, es un número muy bajo. Secuenciar a estos pacientes a través del INPI le toma alrededor de una semana. O sea que en este momento se están procesando otro número de muestras, que se sabrá de lo que se sabrá el resultado la siguiente semana. Entonces, personalmente, como lo mencioné y como lo dije en otros medios de comunicación, Omicron es comunitario no solo en Guayaquil, sino en el país. Y hay muchos más casos de esos 64 que nos dicen ahora. Faltan 10 minutos y serán las 8 de la mañana. Doctor, ¿los abastecimientos, los reactivos que hay en Guayaquil son suficientes para enfrentar esta pandemia, este pico que estamos teniendo en estos días? Esperemos que sí, pero todo recurso es limitado. Todo recurso es limitado. Y si sigue este aumento importante, exponencial, que estamos viendo en las últimas semanas, entonces podríamos vernos apretados también en la situación de reactivos para hacer pruebas, sobre todo la antigénica, que es una prueba muy rápida y muy confiable, que en un momento determinado de la enfermedad tiene una sensibilidad que supera el 96-97%. A nivel mundial hay una disminución de los reactivos para hacer pruebas antigénicas. Lo está viviendo Estados Unidos, lo está viviendo Europa, Argentina también, y obviamente nosotros no vamos a hacer la excepción. La OMS ya no tiene tanta disponibilidad de estos reactivos como para favorecer la comercialización y la adquisición por parte de los países. Por lo tanto, es importante utilizarlos con prudencia y bajo criterio clínico para que perduren en nosotros el mayor tiempo posible. Y a eso agreguémosle otra cosa, otra situación importante, que adquirir de acuerdo al sistema de compras públicas, mientras no haya un estado de emergencia de excepción, adquirir estos reactivos, adquirir medicamentos, toma por lo menos 4 meses, si no es más. Entonces, podríamos pensar también que de llegar a tener una deficiencia de estos reactivos para hacer diagnóstico, podría plantearse o podríamos sugerir que se cree un estado de excepción o de emergencia para poder adquirir también estas pruebas. Las tenemos, hasta el momento son suficientes, pero un desborde de pacientes con un aumento exponencial podría hacer que estas se vuelvan insuficientes. Doctor, dentro de ese folclore que tenemos los ecuatorianos, incluido obviamente los guayaquileños, ayer cuando veía este tema de la farmacia, que lamentablemente nos automedicamos, porque efectivamente el vecino, el pariente le hizo bien tal pastilla, tal medicamento, piensa que a él también le va a suceder lo mismo. Pero veía a una señora que nuevamente cargaba una fundita de eucalipto, que nuestras madres, nuestras abuelitas nos enseñan la infusión de eucalipto para que respiremos, que la canela, que le pongan limón, etcétera, etcétera. Estas ayudas naturales puede de alguna manera servir a, qué sé yo, blindarnos de algún tipo de enfermedades respiratorias. Bueno, excelente pregunta, porque me va a permitir decirle que nada de esto cura al paciente, solamente alivia los síntomas. El eucalipto, las infusiones nos ayudan a respirar mejor, despejan las fosas nasales y tenemos una sensación de alivio, de sentirnos mejor, pero no están eliminando el virus. El propio cuerpo humano o la defensa del cuerpo humano que desarrolla frente a este agente o microorganismo patógeno el que lo va a terminar eliminando. Pero eso toma algunos días. Entonces, todo este tipo de medicamentos, obviamente, y muchos también los prescribimos nosotros, acetaminofén, ceftriaxona, antihistamínico, etcétera. Lo único que hacen es aliviar los síntomas, que nos hacen sentir mejor, pero no significa que están eliminando el virus y que nos están curando. Sentir mejor sí, pero no curándonos. 7:53, aprovechamos los últimos minutos con el doctor Carlos Farhat. Doctor, ayer durante la cobertura en Vergeles, porque ustedes han insistido en aquello de que hay 3 puntos calientes, ¿no? Mapasingue Este, Oeste, Guasmo Sur, Vergeles, no sé si han proyectado algún otro punto. Sí, mire, estos puntos, primero esta estrategia macro es dinámica, ¿no? No es estacionaria, o sea, no significa que nos vamos a quedar en
en Mapacín, en Marte Roldós y Vergeles, sino que fueron los primeros puntos que identificamos nosotros con una incidencia superior a la incidencia de otros sectores de Guayaquil. Entonces, por eso intervenimos con vigilancia, con pruebas, tratando de diagnosticar oportunamente a los pacientes para aislarlos, haciéndole seguimiento de estos pacientes y también de sus contactos hasta que el número disminuya. Y le agregamos algo más, llevamos a territorio la vacunación. Es una estrategia que la implementamos de manera coordinada y conjunta con el Ministerio de Salud Pública. Nosotros diagnosticamos, ellos también hacen vigilancia, nosotros hacemos vigilancia y finalmente ellos aportan con la vacunación y con la inmunización. Entonces, es una estrategia que luego de 1 o 2 semanas, que más o menos es el plazo que nos hemos fijado, cuando el número de casos se estabilice en esos sectores o comience a disminuir, nos vamos a trasladar a otro. Actualmente nosotros registramos en la semana 52, porque esta es la primera semana del 2022, en la semana 52 del 2021 detectamos también que hay una incidencia importante, por ejemplo, en Bastión Popular, Monte Sinaí, Samanes, Guayacanes, Febres Cordero y Los Guasmos. Entonces estamos ya planificando intervención en estos sectores, con el mismo objetivo, cortar la transmisión, llevar la vacunación y de esa manera tratar de contener en estos sectores la transmisión viral. Sí, yo lo que quería comentarle, doctor, era que en medio de esa cobertura me encontré con un médico, ¿no? Un traumatólogo quiropráctico, que se fue a hacer una prueba de PCR porque presentaba síntomas. Finalmente el hombre agradecía a Dios que salió negativo y confesó que él era antivacuna, ¿no? Pero que en vista de las exigencias, ojo, de las exigencias de las autoridades por el carnet de vacunación, ese mismo momento se estaba disponiendo para que le apliquen la vacuna. Y yo le decía, menos mal, usted es médico, le digo, doctor, pero es importante también señalar aquello. Y la otra inquietud, doctor, porque ayer hablando con mucha gente, usted sabe que nosotros los periodistas caminamos mucho por trabajo y la gente siempre nos pregunta, ¿no? ¿En qué medida la aplicación consecutiva de vacunas cada 3, cada 5 meses, en este caso nosotros ya estamos con la tercera dosis, Israel ya está aplicando la 4ª dosis, la gente también se pregunta, ¿y hasta qué punto es beneficioso para el cuerpo de un ser humano estar en permanente vacunación por la misma composición de esas inmunizaciones, doctor? Sí, mire, no afecta ponerse varias dosis de la misma vacuna o hacer la vacunación heteróloga que se llama, ¿no? Inicialmente con un tipo de vacuna y poner los refuerzos con otra. No lo afecta en absoluto, porque lo único que hace es hacer que el organismo aumente nuevamente el título de anticuerpos para que nos pueda proteger. Y esto se debe gracias a lo que se llama farmacovigilancia. Son vacunas nuevas en nuestro medio. Entonces, lo primero que había que estudiar era si eran eficaces, que se han demostrado ser eficaces y si eran seguras. Sí son seguras, ya hay estudios, muchísimos estudios, hechos por instituciones muy serias, como el CDC, como los organismos americanos, como EMA en Europa. Sí, entonces, Argentina, Chile, Israel, o sea, todos esos institutos sanitarios han hecho investigaciones muy serias que nos dicen que son bastante eficaces y seguras. La farmacovigilancia, lo único que ha detectado es cuánto tiempo tardan en aumentar los anticuerpos, cuánto tiempo se mantienen y cuándo comienzan a descender. Como son vacunas nuevas, estos estudios son recientes y ya los estudios de farmacovigilancia nos revelan que al 4º o 5º mes comienzan a descender los anticuerpos provocados por la vacunación. Por lo tanto, es bueno o interesante e importante administrar el refuerzo inicialmente sigo al 6º mes. Ya Inglaterra, algunos países europeos, Israel, ya están pensando seriamente poner el refuerzo al 3er mes y un 4º refuerzo tal vez 6 meses después. Eso está todavía por estudiarse, ya se está pensando en 4 dosis. Pero mientras esto sucede, ya hay laboratorios como la misma Pfizer y otros más que están investigando la posibilidad de hacer una vacuna que abarque todas las variantes de coronavirus. Y que provoque una inmunidad de mayor tiempo, que eso sería lo ideal. Y esperemos que en el 2022 ellos ya tengan, no solamente esta farmacéutica, sino también otras tengan
estas vacunas que nos protejan, no solamente una variante y nos preocupe cuando aparezca otra, sino todas las variantes coronavíricas y que tenga una duración mayor. Lo vamos a lograr, yo estoy seguro que la ciencia lo va a lograr, pero al enfrentar una enfermedad nueva y estar con estas vacunas que de una u otra manera son eficaces y seguras, pero que se las estudió y se las elaboró en corto tiempo, estoy seguro que en un mayor plazo vamos a obtener esa vacuna que finalmente nos va a proteger por más tiempo. Y la otra cosa es que si todo el mundo se llegara a vacunar, es decir, ya no hablemos del 85% de Ecuador, del 85% de Canadá, del 85% de cualquier otro país, sino del 85% del mundo, la transmisión viral se va a cortar. Y al haber menor transmisión, el virus va a mutar, pero para debilitarse. Y va a llegar el mundo que esas nuevas variantes débiles del SARS-CoV-2, lo único que nos van a provocar es una especie de gripe común. Entonces, allá es donde queremos llegar, pero eso nos va a tomar bastante tiempo. Por eso es que yo siempre digo que la lucha contra una pandemia, que es una epidemia en todo el mundo, debería ser una lucha global, para que no solamente los países más poderosos, como Canadá, que tiene 3 veces más vacunas de las que necesita, como Estados Unidos, que tiene 2.5 veces más vacunas de las que necesita, como Europa, que tiene más vacunas de las que necesita, también otros países con una cobertura menor al 1% de vacunación, como es justamente el África, donde han aparecido las últimas variantes, también tengan la oportunidad de vacunar a su población. Cuando lo logremos, ahí cortaremos la transmisión, ahí cortaremos lo de la variante, y créanme que también cortaremos esta periodicidad tan seguida de vacunar. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Era el doctor Carlos Farhat, epidemiólogo. Gracias a ustedes.